La educación en la Edad Media era un tesoro custodiado por unos pocos. No era un derecho universal, sino un privilegio reservado principalmente al clero y a la nobleza. Las abadías y los monasterios se convirtieron en los centros del saber, lugares donde se copiaban y preservaban los textos sagrados y algunos clásicos. La finalidad principal de la enseñanza era de naturaleza religiosa. Se buscaba formar monjes y clérigos capaces de comprender y transmitir la doctrina cristiana. La pedagogía, por tanto, estaba profundamente ligada a la fe y a la moral de la Iglesia, y su estructura era rígida y jerárquica. La ética educativa se centraba en la obediencia, la humildad y la devoción a Dios. El método pedagógico dominante era la memorización. Los estudiantes aprendían de memoria largos pasajes en latín, la lengua franca del conocimiento y la liturgia. El maestro, generalmente un monje, era una figura de autoridad incuestionable. Su palabra era ley, y su función era dictar, repetir y corregir. La enseñanza se basaba en la lectio, es decir, la lectura en voz alta de un texto, y la disputatio, que era un debate formal sobre un tema teológico o filosófico, pero con reglas muy estrictas. No se fomentaba el pensamiento crítico ni la interpretación personal. El conocimiento era visto como un cuerpo de verdades reveladas que debían ser aceptadas sin cuestionamientos, un depósito que se transmitía de una generación a otra sin alteraciones. El acceso al conocimiento era extremadamente limitado. Los libros, copiados a mano en pergaminos costosos, eran objetos de lujo. Una biblioteca monástica podía contener apenas unas decenas de volúmenes, pero era considerada un gran centro de sabiduría. Para la gran mayoría de la población, la vida transcurría sin contacto alguno con la escritura o la lectura. La educación se limitaba a la transmisión oral de tradiciones, oficios y costumbres dentro de la familia y la comunidad. La ética de la época no contemplaba la necesidad de educar a las masas. El orden social se consideraba divino y estático, y cada persona debía permanecer en el lugar que le había sido asignado al nacer. El rol del profesor era el de un guardián del saber. Su autoridad no provenía de su capacidad para facilitar el aprendizaje, sino de su posición dentro de la jerarquía eclesiástica y de su dominio de los textos sagrados. La relación con el alumno era vertical y a menudo severa. La disciplina física era una herramienta pedagógica aceptada y común, considerada necesaria para doblegar la voluntad y moldear el carácter del estudiante según los preceptos religiosos. La ética del cuidado, como la entendemos hoy, estaba ausente. Se priorizaba la salvación del alma sobre el bienestar emocional o el desarrollo individual del aprendiz. Era una educación para la conformidad, no para la autonomía. Con la llegada del Renacimiento, un viento de cambio comenzó a soplar por toda Europa, transformando no solo el arte y la política, sino también la educación. El foco se desplazó de Dios al ser humano, dando origen al humanismo. Esta nueva corriente de pensamiento revalorizó la cultura clásica de Grecia y Roma, no solo por su valor teológico, sino por su sabiduría sobre la condición humana. La educación dejó de ser un monopolio exclusivo de la Iglesia. Empezaron a surgir academias y preceptores laicos que enseñaban a los hijos de la burguesía emergente. El objetivo ya no era solo formar buenos cristianos, sino también ciudadanos completos, cultos y elocuentes, capaces de participar activamente en la vida pública. La pedagogía renacentista introdujo el diálogo como herramienta de aprendizaje. Inspirados en los métodos de Sócrates y Platón, los educadores humanistas fomentaban la conversación y el debate como vías para alcanzar el conocimiento. Se promovía una relación más cercana y personal entre el maestro y el discípulo. Figuras como Erasmo de Róterdam criticaron la rigidez y la pedantería de la escolástica medieval, abogando por una enseñanza más amable y centrada en la comprensión en lugar de la simple memorización. La ética educativa se transformó.
se empezó a valorar la curiosidad, la elocuencia y el desarrollo integral del individuo, abarcando cuerpo, mente y espíritu. El ideal era el uomo universale, el hombre polifacético y versado en múltiples disciplinas. La apertura al arte y la ciencia fue otra de las grandes revoluciones de este periodo. La invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV democratizó el acceso a los libros y las ideas. El conocimiento comenzó a circular con una rapidez nunca antes vista, rompiendo el aislamiento de los monasterios. Las artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía, se convirtieron en la base del currículo. La educación se volvió más enciclopédica, buscando ofrecer una visión amplia y conectada del mundo. Se estudiaba la naturaleza, se exploraba la anatomía humana y se desarrollaban nuevas teorías científicas, desafiando dogmas que habían permanecido intactos durante siglos. Aunque el maestro seguía siendo una figura de autoridad, su rol comenzó a matizarse. Ya no era simplemente un transmisor de verdades absolutas, sino también un guía que inspiraba el amor por el saber. Se esperaba que el tutor fuera un modelo de virtud y conocimiento, alguien que pudiera guiar al estudiante en su desarrollo intelectual y moral. La disciplina, aunque todavía presente, se ejercía con una mayor moderación. La ética del humanismo ponía el énfasis en la formación del carácter a través de la razón y la persuasión, más que a través del castigo. Se sentaron las bases para una visión de la educación como un proceso de liberación y ennoblecimiento del espíritu humano, un ideal que seguiría evolucionando en los siglos venideros. La modernidad, impulsada por la Ilustración y las revoluciones liberales, trajo consigo una idea radical: la educación como un derecho fundamental y una herramienta para el progreso social. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau plantearon nuevas teorías sobre el aprendizaje y la naturaleza del niño, influyendo profundamente en la pedagogía. La razón se erigió como el valor supremo, y la educación se convirtió en el principal instrumento para combatir la ignorancia y el absolutismo. Nació así el concepto de escuela pública, gratuita y obligatoria, un proyecto de Estado para formar ciudadanos racionales, productivos y leales a la nación. La ética se secularizó, centrándose en valores cívicos como el deber, la patria y el trabajo. El sistema educativo moderno se caracterizó por su estructura sistemática y su afán de universalización. Se crearon los sistemas escolares nacionales, con un currículo unificado, horarios fijos y una organización espacial específica. Aulas con pupitres alineados mirando hacia el frente, donde el maestro ocupaba un lugar central y elevado. La disciplina era un pilar fundamental. La escuela no solo debía instruir, sino también civilizar, inculcando hábitos de orden, puntualidad y obediencia. Métodos como el lancasteriano, donde los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros, permitieron educar a grandes masas de niños con pocos recursos, aunque a costa de una enseñanza estandarizada y poco personalizada. El profesor en la era moderna consolidó su figura como una autoridad indiscutible, pero ahora su legitimidad provenía del Estado y de su conocimiento científico-pedagógico. Era el experto que poseía el saber y cuya misión era transmitirlo de manera eficiente a las mentes vacías de los alumnos. Este modelo, conocido como bancario por Paulo Freire, concebía al estudiante como un receptor pasivo de información. La evaluación se centraba en la capacidad de reproducir los conocimientos enseñados a través de exámenes y pruebas estandarizadas. La ética del trabajo y el esfuerzo individual se promovían como los principales motores del éxito académico y social, generando un ambiente competitivo. A pesar de su rigidez, este modelo logró avances sociales sin precedentes, como la alfabetización masiva y la creación de una conciencia ciudadana compartida. Sin embargo, también generó tensiones y críticas. La uniformidad del sistema a menudo ignoraba las diferencias individuales,
culturales y sociales de los estudiantes. La disciplina estricta y la enseñanza memorística fueron cuestionadas por movimientos de renovación pedagógica, como la Escuela Nueva, que a principios del siglo XX comenzaron a abogar por un aprendizaje más activo, centrado en los intereses del niño y en la experiencia práctica. Estos movimientos sembraron las semillas de la transformación que caracterizaría a la educación contemporánea. Hoy, en pleno 2025, la educación vive una de sus transformaciones más profundas, impulsada por la globalización, la revolución digital y una nueva conciencia sobre la diversidad humana. El aula contemporánea se define por su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Hemos superado el modelo único y rígido de la modernidad para abrazar una pedagogía que reconoce múltiples caminos para aprender. La tecnología es una aliada fundamental en este proceso. Plataformas educativas, recursos multimedia y herramientas de colaboración en línea nos permiten personalizar el aprendizaje, atendiendo a los distintos ritmos y estilos de cada estudiante. Un ejemplo claro es el uso de aplicaciones para crear mapas mentales o la lectura de textos en diversos formatos, desde libros impresos hasta blogs y videos. La ética que rige la práctica docente actual es la del cuidado, el respeto y la inclusión. Entendemos que el aprendizaje es un proceso intrínsecamente social y emocional. Un ambiente seguro y afectivo es la base para que los estudiantes se atrevan a explorar, a equivocarse y a construir su propio conocimiento. La diversidad en el aula, cultural, funcional, de género, de capacidades, no se ve como un problema, sino como una riqueza que nos interpela a crear estrategias didácticas más creativas y equitativas. Prácticas como los trabajos en grupo, los debates sobre temas socialmente relevantes y la autoevaluación fomentan la autonomía, la empatía y la responsabilidad compartida. El rol del profesor ha cambiado radicalmente. Hemos transitado de la figura de autoridad que transmite información a la de mediador, facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje. El docente contemporáneo no es el que tiene todas las respuestas, sino el que formula las mejores preguntas. Su función es curar contenidos, proponer desafíos relevantes y acompañar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Esto implica una labor reflexiva constante, adaptando las estrategias a la realidad concreta del grupo y del contexto. Se busca una enseñanza contextualizada que conecte los saberes escolares con la vida de los jóvenes y los problemas del mundo real. Las prácticas innovadoras actuales responden a los desafíos de un entorno cambiante y complejo. Métodos activos como el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida colocan al estudiante en el centro del proceso. El trabajo colaborativo no solo mejora el rendimiento académico, sino que también desarrolla habilidades sociales indispensables para el siglo XXI. La evaluación ya no es solo sumativa, sino formativa, un diálogo continuo que permite al estudiante comprender sus fortalezas y áreas de mejora. En definitiva, la transformación de la pedagogía refleja una función ética y creativa del docente, formar no solo mentes instruidas, sino ciudadanos críticos, compasivos y capaces de navegar y transformar positivamente su realidad.